Acerca del auxiliar veterinario. Dentro del auxiliar veterinario tenemos que saber que hoy en día, ¿no? Tenemos nosotros muchos aspectos por los cuales pues nos desarrollamos en el ámbito de la veterinaria y ello nos conlleva a tener un poco más de diferentes tipos de conocimientos acerca de la vida animal. ¿Por qué? Nos preguntamos todos, ¿por qué nos llevará a estudiar un poco más acerca de la vida animal? Porque específicamente vemos que hoy en día, ¿no? La sociedad, pues tiene en cuenta mucho más aún, ¿no? A las mascotas. Por este motivo es que nos lleva a cada uno de nosotros a desarrollarnos dentro de este ámbito como auxiliares veterinarios. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del auxiliar veterinario, pues no solo es la persona que se va a encargar de realizar o hacer, ¿no? Diferentes tipos de procedimientos, como por ejemplo, tener a bien ayudar solamente al médico veterinario, sino de lo contrario, ¿no? Vamos a ver que el auxiliar veterinario va a ser la persona que se va a desarrollar en diferentes puntos, desde un inicio hasta un final de la consulta. Y ello específicamente como primer punto nos lleva a saber o a tener en cuenta acerca de la exploración física general. ¿Por qué? Porque la clínica veterinaria es así como podría ser el aspecto de un hospital humano, ¿ya? Donde nosotros vamos a ser los enfermeros y de tal manera tenemos que ver la auscultación o explorar básicamente a la mascota, ¿no? Y realizar pues una buena exploración física, la cual vaya de acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que refiere a los síntomas y signos que presenta la mascota y teniendo en cuenta el adecuado registro de los datos en el historial clínico, lo cual va a ser de mucha importancia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener la exploración, lo cual nos va a permitir observar, identificar la disfunción de órganos vitales, ¿no? Y detectar anormalidades menores, lo cual nos va a permitir centrarnos, ¿no? en un diagnóstico de la enfermedad que podamos ir observando y los diferentes tipos de pruebas complementarias, estas sean necesarias. Ahora, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico, no vamos a hablar de un diagnóstico definitivo, sino que en primer momento tenemos que tener en cuenta un diagnóstico diferencial. Doctora, ¿y qué son los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales son aquellos diagnósticos que nos van a ayudar a tener en cuenta diferentes tipos de análisis y de tal manera poder llegar, ¿no? A un diagnóstico definitivo. Bien, entonces, a la vez que nosotros vamos haciendo, ¿no? La operación, ¿no? Vamos a ver que en esta etapa, la evaluación preoperatoria, ¿no? Pues tiene que ser de una manera muy cuidadosa, la cual va a facilitar, ¿no? La selección de los diferentes tipos de protocolos anestésicos apropiados, ¿no? ¿Para quién? Para el paciente, evitándonos de esta forma diferentes tipos de complicaciones quirúrgicas y anestésicas. Bien, entonces, de tal manera es que nosotros vamos a ver en este aspecto, ¿no? De la exploración física, el evitar tener la tentación, ¿no? De centrarnos de inmediato en una queja o en la queja que sea mucho más evidente. Entonces, de tal forma vamos a realizar, ¿no? Una exploración física, la cual generalmente, ¿no? Se da, pues, y se tiene que tener en cuenta para todos los pacientes en general. Entonces, de acuerdo a ello, ¿no? Es fundamental registrar todos los resultados de la exploración,
¿no? Y de esta manera, pues vamos a ver que se van a incluir los diferentes tipos de resultados. Estos pueden estar presentes, ¿no? Y vamos a ver que podemos ver dentro de ello, ¿no? Diferentes tipos de anormalidades, ¿no? Y estados presentes o ausentes, como diferentes tipos de normalidades. Entonces, de tal forma vamos a comparar, ¿no? Los resultados y vamos a ver la revisión específica de nuestro paciente. Ahora, cuando hablamos de lo que refiere a la ficha clínica, ¿no? Vamos a ver que aquí vamos a hacer la revisión del paciente, ¿no? De tal manera, pues, se pueda hacer aquí la anamnesis y de tal forma preguntar, ¿no? Al propietario qué es lo que sucede o cuáles son los síntomas que él ha observado. Por lo tanto, ¿no? Que llega pues la mascota a la clínica. Bien, entonces, dentro de la exploración física general, todavía no estoy cambiando de diapositiva, estamos aquí específicamente. ¿Por qué? Porque dentro de ella vamos a tratar también la actitud física del paciente. ¿Por qué la actitud? Porque tenemos que ver, ¿no? Que hablamos de actitud cuando nos expresamos de acuerdo a lo que refiere la parte anatómica, ¿no? Y la conducta del paciente, de tal forma que antes de subir a la mascota, al paciente, a la mesa de exploración, es importante realizar, pues, u observar, ¿no? La actitud del paciente en el suelo. ¿Para qué? Para que de tal forma nos veamos, registremos, ¿no? En la historia clínica los diferentes tipos de anormalidades detectadas. Ahora, puntos que podemos lograr como anormalidades detectadas, la actitud en estación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hacemos un examen de actitud en estación, vamos a ver posturas anormales, ¿no? De la posición de la cabeza, tronco, miembros. Aquí hablamos de miembros torácicos, miembros pelvianos, donde específicamente podemos hablar de cifosis antiálgica, lateralización de cabeza, dificultad de mantenerse en estación. Y de tal manera, ¿no? Vamos a ver que la actitud de movimiento, o sea, esto significa que cuando la mascota está en marcha, ¿no? Muchas veces vamos a tener la necesidad de hacerlo hasta incluso trotar. Entonces, ahí vamos a poder observar la presencia de cojeras, ataxia, ¿no? O resistencia al movimiento. Entonces, posteriormente la actitud en decúbito, ¿no? Que se comprueba si el paciente, ¿no? Va a estar recostado para un solo lado, o si no de lo contrario, ¿no? Vamos a ver que siempre va a estar echado a un mismo lado y la posición va a ser en decúbito específicamente. Bien, perfecto. Cuando hablamos de temperatura y estado mental, ¿no? Aquí hay que ver, hay que valorar el nivel de conciencia de la mascota. Y el temperamento, ¿no? En tono vegetativo de la mascota y la respuesta, si es equilibrada o no. Entonces, de tal forma veremos los diferentes tipos de estímulos normales, ¿no? Y aparte la manipulación durante la exploración. ¿Por qué? Porque el perro, ¿no? En el suelo se debe pues comprobar el estado mental, donde vamos a valorar en 1 si está alerta, en 2 si es consciente, ¿no? Del medio que lo rodea y 3 si es responsable adecuadamente de los diferentes tipos de estímulos que puedan, ¿no? Presentar este. Entonces, de tal manera es que vamos a registrar el estado mental, ¿no? Como alerta, como comatoso, estupuroso, confuso, desorientado, deprimido, hiperexcitable, ¿no? Pero si es en el estado mental normal, ¿no? Se debe valorar el temperamento. ¿Por qué? Porque aquí hablaremos de un estado, de un temperamento equilibrado, de un temperamento linfático, nervioso,
donde específicamente el equilibrado es nada más que el tranquilo, el linfático, que va a tener una escasa vivacidad, y el nervioso, que es poco resistente a la manipulación por miedo. Ojo, acá estoy hablando por miedo, o sea, nerviosismo, ¿no? Susto, ¿no? Entonces, de tal forma es que debemos valorar, ¿no? Lo que refiere a agresividad de una mascota y la observación o la elevación de los diferentes aspectos, ¿no? Cuando vemos una mascota que levanta los belfos, o si no, de lo contrario, podemos ver a una mascota pues que está muy inquieta, o de lo contrario, esta mascota también puede ser, puede dar muchos tipos de gruñidos, o el pelo se eriza, ¿no? La mirada fija, desafiante, ¿no? Entonces, por lo que refiere a ello, tenemos que ver, ¿no? Y el propietario siempre tiene que darnos, ¿no? Los diferentes tipos de lineamientos. Ahora, a los perros potencialmente agresivos, pues específicamente vamos a colocar un bozal, ¿ya? No suelo trabajar mucho con bozales porque considero que es un trauma para la mascota, ¿ya? Pero eso a excepción de las razas. Doctora, ¿y qué razas deben tener bozal? Las razas que deben tener bozal está normado, ¿no? Bajo ley, específicamente los pitbull, ¿no? Que sí, son razas que con el dueño aparentemente pueden estar bien, pero ¿qué pasa? Que siempre hay un momento, ¿no? Es que es animal, es muchas veces irracional, ¿no? Y de tal forma es que nosotros vamos a tener este peligro, ¿no? Entonces, específicamente hay que ver estas razas, ¿no? Las que utilizamos con bozal, lo cual veremos en nuestro módulo de etología, ¿ya? Entonces, consecuentemente a ello, ¿no? Vamos a ir desarrollando. El día de hoy estamos haciendo a lo que refiere una breve introducción, ¿no? De lo que vamos a tratar en lo que viene de acuerdo a nuestro módulo, ¿ya? Pero les adelanto que no debemos confundir el temperamento con agresividad. ¿Por qué? Porque el hecho que una mascota esté nervioso o no se deje manipular con facilidad, ello no significa que sea agresivo. Podemos tener a una mascota muy tranquila, ¿no? Pero cuando tiene un estímulo puede, pues, reaccionar, ¿no? O actuar de una manera que nosotros quizás nos va a sorprender, ¿no? Por esta razón es que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo es el perro, si es equilibrado o si es, pues, muy agresivo. Específicamente aquí hablamos de los felinos, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la resistencia a la manipulación va a depender del temperamento, ¿no? Y la agresividad va a depender del comportamiento. ¿Perfecto? Bien, entonces, posteriormente veremos el peso y la condición corporal. En el peso y la condición corporal hay que ver, pues, que antes, ¿no? De entrar a la mascota al consultorio, vamos a tener en cuenta, pues, el peso del paciente y vamos a verlo por las condiciones corporales, donde 1 va a ser caquéstico, 2 delgado, 3 normal, 4 sobrepeso y 5 obeso. ¿Ya? Entonces, 1 caquéstico, ¿por qué? Porque se le va a notar, ¿no? La masa muscular va a estar disminuida, específicamente en muslos, no va a tener grasa subcutánea. 2 delgado, ¿por qué? Porque va a haber poca grasa subcutánea, las costillas van a estar fácilmente palpables, ¿no? 3, normal. ¿Por qué? Porque las costillas van a estar fácilmente palpables, ¿no? El esqueleto no aparente. 4, en sobrepeso, porque aquí vamos a ver la presencia de panículos. Hablamos de panículos de grasa.
¿ya? Y las costillas van a ser difícilmente palpables. 5, obeso, porque aquí vamos a tener panículos de grasa, ¿no? Costillas difícilmente palpables. Aparte de ello, podemos observar disfunción respiratoria o disfunción locomotora. Bien, ahora, recién de ello, ¿no? Recién hacemos pues la exploración o la incorporación a la mesa de exploración. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos hecho, ¿no? Que nuestro paciente tenga, ¿no? La confianza en cada uno de nosotros. Ya va a haber una mejora en lo que refiere la manipulación, ¿no? Y ya no va a haber esta brecha, ¿no? Donde quizás muchas veces se pueden, pues, dar diferentes tipos de accidentes. O qué pasa que la mascota, por defenderse, ¿no? Por pensar que no queremos atacarlo, ellos se van a defender, ¿no? Entonces, de tal manera, tenemos que ir viendo, analizando. Hablamos también de una exploración de los movimientos respiratorios. ¿Por qué? Porque aquí tratamos de ver la profundidad, el tipo, la duración, ¿no? Entre una inspiración y una expiración. Y aparte de ello, la frecuencia respiratoria. Perfecto. Posteriormente veremos el pulso, ¿no? El cual va a ser, o se va a palpar, ¿no? Bilateralmente en diferentes arterias femorales. Bien, entonces, de tal modo es que lo podemos observar bilateral, simétrico, regular, rítmico, respiratorio, sincrónico, ¿no? Lo cual nos va a llevar a diferentes tipos de enfermedades, quizás, ¿no? Podemos ver diferentes problemas, los cuales nos lleven o nos hagan equivocar, ¿no? Por los aspectos de obesidad. Bien. Y consecuentemente a ello, la temperatura, ¿qué pasa? Que la temperatura, ¿no? Específicamente se debe tomar con un termómetro veterinario, el cual es con con un ojal, también es de mercurio, ¿no? Pero se tiene un ojal al final para que de tal manera nos permita, pues, la manipulación. Doctora, ya no se usa, sí, pero muchas veces vamos a ver que los termómetros digitales, ¿no? No dan la temperatura adecuada, ¿ya? Entonces, de tal manera, siempre debemos aprender a leer nuestro termómetro de mercurio. Bien, posteriormente, entonces, la exploración de mucosas, ¿no? Cómo van a estar estas mucosas, el color, la humedad, el brillo, ¿no? Y de tal forma también ver, ¿no? La valoración del grado de hidratación y deshidratación. Con ello, la exploración de los ganglios, abdomen, auscultación cardíaca y respiratoria. Entonces, todos estos puntos, ¿no? Para empezar, lo que refiere, pues, específicamente nuestro curso, ¿no? De auxiliar veterinario. Ahora veremos y preguntamos, ¿no? ¿Por qué auxiliar veterinario? Las respuestas ya las tienes, te las he mencionado desde un principio. Bien, como auxiliar veterinario, tú solamente no te vas a desarrollar, pues ya has visto, ¿no? Tu primer punto que tienes que ver, el aspecto físico, anatómico, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver que en el aspecto de la fisiología, nosotros tenemos que tener en cuenta las constantes cardíacas, las constantes respiratorias, y para ello, pues, se tiene que realizar, ¿no? Los diferentes tipos de cursos para que de tal forma, pues, ustedes tengan en cuenta o sepan, ¿no? Dónde está ubicado el corazón, a dónde lleva sangre las venas, a dónde llevan sangre las arterias, ¿no? Entonces, de tal forma para que para ver, ¿no? Los diferentes resultados. Entonces, posteriormente veremos, ¿no? O iremos realizando algún punto en lo que refiere a anatomía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cuántos huesos tiene el perro, cuántos músculos, por qué, cuáles son sus funciones, ¿no? Porque vamos a ver la anatomía y la fisiología de una manera, general para que de tal forma nosotros podamos alcanzar, ¿no? A cubrir nuestro módulo.
Ahora, como médico, como auxiliar veterinario, tienes diferentes tipos de funciones. Las funciones que debes realizar específicamente, ¿no? Son pues la auscultación, ¿no? La historia clínica, tener en cuenta los quirófanos, ¿no? Si están limpios, si están sucios, ¿no? Y de tal forma, así es como tú te vas a desarrollar. Ahora, ¿por qué ves aquí tantas muestras? Porque tú te vas a encargar, ¿no? De tomar las muestras, ¿no? Sean ácaros, sean heces, sean de algún tipo, sean de algún tipo heces, orina, ¿no? Sangre, las pruebas de temperatura, ¿no? Lo que refiere a parásitos. Entonces, todo ello lo vas a ir viendo dentro de los módulos. Ahora, ustedes van a ver, ¿no? Que vamos a tener animales menores y animales mayores, ¿no? No solo somos auxiliares de lo que refiere animales de compañía, ya hablando específicamente de caninos y de felinos. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que podemos laborar como auxiliares veterinarios, ¿no? En lo que refiere vacunos, equinos, camellos sudamericanos, cuyes, conejos, ¿no? O galpones, y de tal forma es como nosotros vamos a desarrollar. Ahora, como auxiliar veterinario, debes ayudar al médico veterinario, ¿no? En los diferentes tipos de diagnósticos, en los diferentes tipos de conceptos, para que de tal forma, ¿no? Puedas ver o puedas auscultar al paciente, ¿no? Y observar que esta mascota, ¿qué es lo que tiene, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico? Empezamos con el diagnóstico diferencial para que consecuentemente veamos el diagnóstico definitivo. Bien, ¿y cómo llegamos a un diagnóstico definitivo? Con las pruebas, ¿ya? Con las pruebas o con los análisis. Ahora, debemos mantener las áreas y espacios de consultas en orden. ¿Por qué? Porque tenemos que reponer los diferentes materiales que se utilizan y mantener el área de abastecimiento. ¿Ya? Debemos cooperar durante las consultas, durante los procedimientos rutinarios, ¿no? Ahora ustedes me preguntarán, doctora, ¿y nos va a ayudar, nos va a enseñar a aplicar vacunas? Sí, vas a aplicar vacunas, no, pero en primer lugar, pues vamos a ir viendo los diferentes puntos en lo que refiere a las regiones anatómicas, ¿no? O algo específico, algo general, ¿no? Ya que nuestro módulo, pues, es de un mes, ¿no? Entonces, si queremos ampliar un poco más, de todos modos, pues lo seguimos invitando a los diferentes cursos que tenemos, ¿no? Para poder, pues, ir ampliando nuestras ideas. Ahora, vamos a inmovilizar a la mascota. ¿De qué forma? De la forma apropiada, ¿no? De tal forma que pues, evite, ¿no? El miedo, el estrés, emociones naturales que sí, lógicamente se sienten, pero tenemos que saber nosotros, ¿no? Saber sobrellevar. Perfecto. Los avances científicos, ¿no? Hacen pues que nuestra carrera, ¿no? Sea un poco, mucho o más fácil, ¿no? Ya que aquí tenemos pues ecografías, tenemos radiografías, ¿no? Lo cual nos hace la tarea mucho más fácil, ¿no? Ahora, atender y cuidar a los animales, ¿no? Que se encuentran hospitalizados, ello nos ayudará a poder determinar, ¿no? Diferentes tipos de fármacos, diferentes tipos de medicamentos, los cuales vamos a ir, ¿no? Administrando a la mascota por medio del médico veterinario, ¿no? Por medio de las indicaciones de él. Ahora, cuando tenemos en la clínica veterinaria, ustedes tienen que tener en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque esta clínica no tiene que estar limpia, de tal forma que debemos tener asepsia. ¿Por qué? Porque la clínica no se supone pues que nosotros es igual como les mencionaba, ¿no? El hospital humano, ¿no? Y aquí van a entrar las mascotitas, ¿no? Por diferentes tipos de procedimientos. Y estos tipos de procedimientos muchas veces pues van a hacer incidir y de tal manera va a haber herida abierta. Por lo tanto, no queremos, ¿no? Tener algún tipo de
consecuencias, ¿no? Ahora, como auxiliar veterinario vas a ver lo que refiere a la esterilización, la limpieza, ¿no? Del equipo quirúrgico para poder realizar, pues, los diferentes tipos de cirugías. Como auxiliar veterinario, ya tú tienes que tener en cuenta que vas a estar antes, durante y después ¿de qué? De lo que refiere la consulta. A ver. Buenas noches, Gilmer. Buenas noches. Entonces, de tal forma, chicos, es que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Que como auxiliares veterinarios van a estar antes, durante y después, ¿no? De la consulta, ¿ya? Por esta razón es que ustedes me dirán, no, doctor, y como auxiliar veterinario puedo incidir, puedo inyectar, puedo, canalizar, sí. Todos los diferentes tipos de procesos los puedes hacer, pero siempre bajo la indicación o la revisión del médico veterinario. De tal forma también, ¿no? Vas a tomar los diferentes tipos de constantes, ¿no? Y ojo, hay un punto, ¿no? Aquí específico, después de la consulta, ¿no? Tú tienes que estar ahí después de incidir. ¿Por qué? Porque a causa de la anestesia, ¿qué va a pasar? La mascota, ¿no? Va a despertar pues temblorosa, ¿no? Inquieta, por lo tanto tienes que estar en ese momento porque muchas veces después de la anestesia puede haber pues hipotermia. Mencionaba, debes estar antes, durante y después para que de tal forma, ¿no? La mascota pues esté, ¿no? De alguna manera sentirse protegida y no con el miedo de que lo van a dañar, ¿no? Y ello nos va a ayudar en este aspecto. Ahora, administremos los diferentes tipos de fármacos, ¿no? Indicados por el médico veterinario. Esto sea por vía oral, intravenoso o cualquier otra vía, ¿no? Entonces, de tal forma es que ustedes van a estar capacitados, ¿no? Para poder realizar este tipo de procedimientos. Ahora, aplicaremos primeros auxilios, tratamientos, ¿no? Los cuales vamos a verlos, ¿no? De una manera muy rápida, ¿no? Para que cada uno de ustedes tenga en cuenta cómo se pueden desarrollar en estos diferentes puntos. Ahora, las tareas, procesos de gestiones deben ser rigurosas y precisas, ¿no? Porque al ser auxiliar veterinario, te mencionaba que vas a estar antes, durante y después, ¿no? Vas a recepcionar, como también vas a dejar que la mascota vaya a casa, pero va a irse a casa bajo, ¿no? Una prescripción médica o si no, lo contrario, quizás tener en cuenta tú de tu parte para que de tal forma la mascota no tenga, ¿no? Algún tipo de dolencia o pueda cumplir a cabalidad en casa su tratamiento. Ahora, hablaba también de lo que refiere a la recepción del cliente y de la mascota. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Vemos que los diferentes tipos de auxiliares se quedan atrás del AMBO, ¿no? Así como pueden observar los diferentes ejemplos, pero son muy pocos o casi nada, ¿no? Los auxiliares que salen, ¿no? Y como la señorita de Guinda se acercan, ¿no? Y se ganan la confianza y la seguridad de la mascota. Entonces, es ello lo que nosotros debemos lograr en un primer momento para que si de esta forma, ¿no? La mascota pues no se torne agresiva. ¿Qué pasa? Que la agresividad no es que de un momento al otro lo haya aprendido la mascota, sino que pasa que esta agresividad es un trauma, ya es un trauma, el cual vamos a ir hablando en los diferentes módulos, ¿perfecto? Ahora, ¿qué cualidades debes tener como auxiliar veterinario? Básicamente, excelentes habilidades comunicativas, simpatía, comprensión, tacto, ¿no? Buenas habilidades de trabajo en equipo, capacidad para resolución de problemas, fuertes habilidades de organización. Porque todo ello, ¿no? Todo ello te va a ayudar
a poder laborar tanto con caninos como felinos o con cualquier especie que nosotros podamos observar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las excelentes habilidades comunicativas, acá vemos el aspecto verbal y no verbal, porque los dueños son los que nos van a indicar, ¿no? Y nosotros tenemos que ir preguntando qué es lo que sucede. Entonces, de tal manera, estas habilidades de organización en el equipo, pues son muy importantes y de tal forma, ¿no? No vamos a tener algún percance, ¿no? Con que la señorita X me dijo esto y usted me dice esto, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, de tal forma es que tenemos que tener las habilidades de organización o si no, lo contrario, también ver, ¿no? Los diferentes tipos de agenda. Si nosotros tenemos una mascota que va a venir hoy a las 7, entonces lógicamente no podemos tener más de 3 mascotas en ese horario. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles serán los diferentes tipos de procedimientos. Fuertes habilidades de organización, también en lo que refiere a las cosas o al aspecto de la clínica veterinaria. ¿Por qué? Porque en los fármacos muchas veces pues van a faltar diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Los cuales pues tú tienes que tener en cuenta para ver qué es lo que falta o cómo podríamos, ¿no? Aumentar algún tipo de fármacos o cuántos sueros, etcétera. En cuanto a las cualidades personales, básicamente la empatía, ¿no? Porque muchas veces vemos, ¿no? Que llevan a la clínica los perritos y los dueños, ¿no? Tratan de, quizás, ¿no? De mitigar la preocupación contándote, ¿no? Pero tú como auxiliar veterinario estás pensando en otras cosas y no tomas el interés debido adecuado, cuando es allí donde nosotros debemos empezar a realizar la anamnesis. Entonces, de tal manera es que ello no nos va a ayudar. Por ese motivo, no ser empáticos, tener en cuenta que las personas que llegan a nosotros no es porque simplemente nos encontraron en su paso y ya, sino es porque confían y porque ponen a sus mascotas en nuestras manos. Ahora, debes saber escuchar, ¿no? Y tener la capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, ¿no? Que los diferentes tipos de personas, ¿no? Vamos a ver que van a tener diferentes tipos de capacidades, ¿no? De comunicación, donde nosotros tenemos que tener en cuenta estos puntos. ¿Por qué? Porque una persona no va a empezar y te va a contar de principio a fin lo que pasó con su mascota, sino lo contrario, tú vas a tener que hacer preguntas las cuales no te lleven a un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Entonces, de tal forma es que siempre con la amabilidad, ¿no? El respeto y la educación, ¿no? Para poder tratar, pues, con los diferentes tipos de clientes, ¿no? Ahora, dentro de los clientes, tenemos, pues, clientes que aceptan, ¿no? O te van a ayudar a ti para que de tal forma, puedas desarrollarte, ¿no? Dentro de la consulta. Hay otros clientes que son muy cerrados y te dicen, ah, ya, sí, ¿sabe qué? Pónganle esto de frente y ya, o sea, son los que saben mucho, ¿no? Quizás. Entonces, de tal forma es que nosotros debemos saber desarrollarnos, ¿no? Con cada uno de ellos. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Un autocontrol y serenidad. ¿Por qué? ¿Por qué será necesario? Porque ello nos va a llevar a una estabilidad emocional, lo cual va a ser crucial, ¿no? En los diferentes tipos de casos, donde vamos a hablar también de una capacidad para trabajar en equipo, lo cual va a ser muy importante. ¿Qué pasa? Que debemos tener esta estabilidad emocional, porque muchas veces pues vamos a tratar con diferentes casos, los cuales sean, ¿no? Por ejemplo, hablamos de fractura, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí no se trata, ¿no? De que nosotros digamos, ay, pobrecito el perrito o pobrecito el gatito, ¿no? Sino tratar de en ese momento, tratar de solucionar, ¿no? Con estabilidad emocional para que de tal forma este gatito o este perrito pues ya no tenga este dolor, ¿no? Intenso con el que llega, sino a ayudarlo, ¿no? Entonces el autocontrol y la serenidad son muy importantes dentro
de lo que refiere el auxiliar veterinario. Bien, perfecto. Ahora, las cualidades profesionales. ¿Por qué debemos tener cualidades profesionales? Porque el médico, el auxiliar veterinario, ¿no? Debe formarse pues en el área de la veterinaria y de tal manera adquirir, ¿no? Diferentes tipos de sólidos, de conocimientos que ayuden, ¿no? A desempeñar los diferentes tipos de funciones en modos profesionales. ¿Por qué? Porque de tal forma, ¿no? Vamos a ver o vamos a tener en cuenta que tenemos, ¿no? Diferentes tipos de necesidades y estas, ¿no? Poder, pues, tener en cuenta un aprendizaje constante, ¿no? Ya que siempre se debe mantener, pues, actualizado y de tal manera, ¿no? Ayudar a desempeñar los diferentes tipos de funciones. Ahora, se necesita habilidades y estrategias para saber tratar con las mascotas. Sí, porque debemos saber, ¿no? Que desde un principio ellas ingresan y tienen miedo, ¿no? Entonces, de tal forma, nosotros debemos ganarnos su confianza y poder, pues, controlarlas en caso fuera necesario, ¿no? Y por último, acá tienen ¿cómo se llama? Una única imagen, ¿ya? Donde van a ver un perro con bozal. Pregunta para el grupo. Si ustedes ven un perro con bozal, ustedes dicen, es perro agresivo, es perro, no sé, que nunca sale y por esa razón es agresivo. A ver, escucho a mi grupo, por favor, la respuesta. A ver, Aline. O sea, Gilmer, tú me estás indicando que por amor al canino le ponen bozal. ¿Sí? ¿Eso es lo que me quieres decir? Profesora, ¿me escucha? Sí, adelante. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches con todo el grupo. Sí, para comentar sobre el bozal, hay hay dueños de caninos que le ponen el bozal por amor a ellos y también, pero más es por seguridad morder, ¿no? Ya, o sea, a ver, explícame el término por amor. A ver, explícame por favor un poco más. Sí, por amor a ellos, más que todo, pues no por cariño que les tienen, no por ver de la forma que se vean mejor. eh, y también no por la seguridad que a veces cuando lo sacan a pasear a libre pastoreo, ¿no? A pasear a un parque para que se recreen, les ponen, ¿no? El bozal. En caso que sean agresivos, ¿no? Porque también hay gente que le pone el bozal ya como un lujo, ¿no? Que lo ven ellos. Ya, muy bien. Miren, lo que pasa, ¿no? Es lo siguiente. El bozal básicamente lo usan pues las razas, ¿no? Que están normadas como razas agresivas. Pero, ¿qué pasa? No se trata de un punto de agresividad el cual, ¿no? Vamos a tener pues como digamos, no sé, un perro que a pesar de que está con su dueño, ¿no? Va a actuar de una manera, descontrolada, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros sabemos y debemos tener en cuenta, ¿no? El uso del bozal, ¿ya? Antes, no. Después, no. ¿Por qué?
Porque el uso del bozal es un trauma para la mascota, ¿ya? Entonces, de tal forma es que nosotros vamos a ir viendo en lo que refiere al aspecto de la etología, ¿no? Allí es donde vamos a hablar un poco más del bozal, ¿ya? Pero, pero se pone bozal, ¿ya? A la mascota cuando ésta no se deja ni manipular por su propio dueño. Entonces, es allí donde nosotros vamos a utilizar, ¿no? Este punto de tal forma que se pueda, pues, tratar de inmovilizar y así de tal manera poder realizar la historia clínica sin hacerle daño a la mascota y sin que nos pueda pasar algún tipo de accidente a nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros trabajamos con el bozal, ¿no? Debemos actuar pues con la destreza, con la seguridad, ¿no? Dentro o en la mascota, ¿no? Para que de tal forma podamos diferenciar diferentes aspectos donde vamos a lograr pues específicamente esto, ¿no? La seguridad y la confianza en cada uno de ellos. Bien, entonces aquí podemos observar, ¿no? Diferentes tipos de posiciones, ¿ya? Cómo nosotros vamos a manipular a la mascota, ¿no? Los movimientos correctos, ya que estos van a ser, pues, muy importantes, ¿no? De acuerdo a la manipulación. Y también ver y tener en cuenta, ¿no? Que estos puntos, pues específicamente se tienen que ver para lo que es los diferentes tipos de análisis, ¿no? O diferentes tipos de ampollas, ¿no? Lo cual nos va a ayudar, pues, a poder trabajar con ellos específicamente, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿no? Como ya mencionaba, pues es de la única imagen que yo tengo a la mascota con bozal. No, porque sí, yo difiero mucho de ello, ¿no? No es que sea animalista ni nada, soy médico veterinario, pero sé y tengo en cuenta que la agresividad, ¿no? No es un punto por el cual nosotros pues digamos, sí, este perro es agresivo y hay que ponerle el bozal, ¿no? Si el perro se torna agresivo y está con el dueño y no obedece ni al dueño, ahí recién podremos utilizar esta opción. ¿Perfecto? Bien, entonces de esta manera, ¿no? Es como nosotros vamos a ir viendo lo que refiere los diferentes tipos de posturas, los diferentes tipos de aspectos, ¿no? Para manipular y para tener en cuenta lo que refiere los diferentes tipos de vacunas, ¿no? Para las mascotas. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, sino para seguir un poco más, por favor? Bien, entonces voy a ir ampliando un poco, ya. Cuando nosotros hacemos la auscultación cardíaca y respiratoria, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí vamos a palpar, ¿no? Ambos hemitórax, ¿ya? Lo cual lo va a realizar con lo que refiere la palpación cardíaca, ¿no? Que va a referir a realizar, para notar, pues, la fuerza del choque cardíaco, ¿no? Entre los espacios intercostales, cuarto y quinto, es donde vamos a poner el estetoscopio y aquí es donde vamos a lograr, ¿no? Escuchar, ¿no? Lo que refiere la auscultación cardíaca. Ahora, en esta parte no vamos a ver la unión costocondral, y así vamos a poder detectar la presencia del frémito cardíaco. Ahora, cuando tenemos a la mascota sentada, ¿no? O según sea la estación, se va a auscultar inicialmente siempre la tráquea superior e inferior, ¿no? Los pulmones por ambos costados, craneal, caudal, ¿no? Y de tal manera tenemos que ver también, ¿no? Los sonidos anormales presentes. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, ¿no? Que específicamente en el caso del corazón,
pues vamos a ver que se debe comenzar por el lado izquierdo, ¿no? En la zona de choque de punta, ¿para qué? Para ir avanzando en dirección dorsal y craneal, auscultando, ¿no? Los 3 focos cardíacos y de este modo, ¿no? El lado anotando pues la frecuencia cardíaca y el ritmo, así como la presencia de diferentes aspectos o anormalidades. Aquí específicamente hablamos de los soplos. ¿Por qué? Porque vamos a observar o vamos a escuchar, ¿no? El foco mitral, el cual se va entre el cuarto y el sexto espacio intercostal, ¿no? Por encima del borde esternal. Ahora, el foco pulmonar, ¿no? Que vamos a ver que vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? En el tercero y quinto espacio intercostal a la altura de la unión costocondral. Y el lado derecho, ¿no? Que es el foco tricúspide, entre el tercer y quinto espacio intercostal, ¿no? A la altura de la unión costocondral. Bien, entonces de esta manera es como nosotros vamos a realizar, ¿no? La auscultación y es así como también nosotros vamos a ir viendo, ¿no? El aspecto, pues, del corazón como también de las mucosas, ¿no? Había mencionado que íbamos a ver, pues, la deshidratación. Vamos a ver, ¿no? La deshidratación y cómo vamos a notarlo. Vamos a notarlo, pues, con lo que refiere a las mucosas, ¿no? La recuperación de pliegue cutáneo, interescapular, ¿no? Los globos oculares, la córnea, la mucosa labial. Ahora, ¿cómo tienen que estar estos diferentes aspectos? Tienen que estar húmedos, normales, brillantes, ¿no? Lo contrario sería que estén hundidos, mates, pegajosos, secos, ¿no? Entonces, ello nos va a ayudar, ¿no? Y cuando tenemos de 10 al 12%, ¿no? El paciente puede entrar en choque hipovolémico, ¿ya? Mostrando así su pulso débil. Ahora, la taquicardia, ¿no? La taquicardia o las mucosas pálidas. Ahora, cuando hablamos de un llenado capilar, ¿no? Superior, pues se debe dar en 2 conjuntos. En primer lugar, vamos a ver el de los segundos, ¿no? Se debe dar en 2 segundos y aparte también vamos a ver que este llenado capilar, ¿no? Vamos a verlo específicamente en cuando hay extremidades frías, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos signos van a indicar un choque, ¿no? De cualquier tipo de naturaleza. Entonces, cuando hablamos de un choque séptico, puede haber, pues, mucosas congestivas. Bien, entonces el pliegue cutáneo va a estar influido, ¿no? Por el estado corporal, estando así de esta manera retardado en los animales caquésticos, ¿no? Y pudiendo ser normal en animales poco deshidratados, ¿no? Entonces, estos puntos hay que tener en cuenta, ¿no? Pregunto al público, a mi público, ¿cómo se tomará la temperatura a una mascota? A ver, si alguien me puede responder, ¿cómo será? A ver, chicos, ¿cómo utilizaremos el termómetro? ¿Alguien sabe, por favor? Profe, puede ser por a través de la boca o por el recto. Ya, mira, no, en la boca no, porque la mascota lo va a morder, ¿no? Y si se realiza rectalmente, ya, pero cuando vamos a utilizar el termómetro específicamente, debemos tener en cuenta
que el termómetro 1 debe estar lubricado. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener o vamos a entrar, ¿no? A una zona muy delicada, ¿no? Donde específicamente tenemos que tener en cuenta, ¿no? El aspecto de lo que refiere a mucosa, ¿no? Y muchas veces vamos a ver a mascotas parasitadas, ya que cuando vamos a poner el termómetro van a salir por ahí uno que otro oxiuro, ¿no? O uno que otro parásito interno, ¿ya? Entonces, de tal manera, no digo que uso el termómetro para sacar parásitos, ojo, ¿ya? Esa no es la idea. Digo que hay mascotas que están muy parasitadas y puede pasar o suceder este punto. ¿Ya? Ahora, cuando cuando hacemos el uso del termómetro, pues específicamente este termómetro debe estar lubricado. ¿Por qué? Porque al hacer contacto con las mucosas, este puede lacerar las mucosas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se va a dañar la mascota. ¿Ven? Entonces, ello es lo que nosotros no queremos, ¿no? Por esa razón, siempre cuando se pone el termómetro, ponerlo rectalmente, pero siempre lubricado. ¿Perfecto? Entonces, estos van a ser puntos los cuales nos van a ayudar y de tal manera, ¿no? Es así como empezamos nuestro módulo de auxiliar veterinario. ¿Perfecto? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, creo que están más concentrados en el partido. Entonces, Profe, para el día de... ¿Cómo? profe, una pregunta. ¿A cuántos grados de temperatura tiene que llegar el termómetro para poder saber que tiene fiebre el canino? Bien, vamos a llegar a los grados de 37 grados, considerando, ¿no? Una temperatura estable. Más de 37, 38, 39 ya es fiebre. Allí tendremos que aplicar un antipirético. La temperatura normal, profe, ¿cuánto 37, debería ser? 37. Es la temperatura normal. Sí, normal. Ah, ya. De ahí hacia adelante sí que tiene más grados, ya porque tiene ya fiebre, ¿no? Exacto. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, chicos, entonces el día de hoy estamos culminando. Nos encontramos a la próxima semana, de igual manera el día viernes, para seguir con nuestros diferentes puntos de los diferentes módulos a tratar.